Hola, muy buenos días, saludos a todos. En esta ocasión vamos a compartir el tema de estado de oxidación de los elementos químicos de la tabla periódica. Eh, Siempre continuando con el curso de la unidad de refuerzo académico de nuevo ingreso de la Universidad de El Salvador. Para iniciar, vamos a definir primero qué es el estado de oxidación de un elemento químico. Bueno, pues prácticamente se le relaciona con el número de electrones que un elemento aporta o recibe de otro elemento en la formación de un enlace de un compuesto químico. Pero formalmente se le conoce como la carga eléctrica hipotética que un átomo tendría si todos sus enlaces fueran 100% iónicos. ¿Por qué se le define como carga eléctrica hipotética de un enlace iónico y no de otra forma? Ya que los enlaces que un elemento puede tener en un compuesto químico no necesariamente siempre van a ser iónicos. Pueden ser covalentes, pueden ser como ya decía, iónicos o metálicos, pero ¿por qué eso de definirlo como un compuesto iónico? La razón es, como acá estamos diciendo, la forma formal de definirlo es porque en el tipo de enlaces iónicos los electrones están totalmente compartidos. Es decir, son transferidos de un elemento a otro. Entonces, el estado de oxidación lo definimos prácticamente como un enlace, como una carga que se ha trasladado totalmente. Entonces, por esa razón, definimos el estado de oxidación a partir de un enlace iónico, pero realmente, en la realidad, nosotros tenemos diferentes compuestos que ya pueden ser iónicos, covalentes, metálicos. Y como hemos dicho en presentaciones anteriores, una sustancia presenta enlaces que pueden ser de este tipo, o sea, de los tres mencionados anteriormente, o pueden ser realmente un espectro de estos tres, es decir, que se puede encontrar como un intermedio de un enlace, ya sea covalente o iónico, o covalente metálico o metálico iónico. No necesariamente va a ser 100% puro un enlace de estos, pero para definir mejor, ¿verdad? El estado de oxidación lo hemos puesto de esta forma. Sin embargo, podría ser como ya dijimos de la otra forma. Al final, el estado de oxidación a nosotros nos representa ese número de electrones que ya sea que ha ganado un elemento o los ha cedido. Cuando un elemento ha ganado electrones, a ese estado de oxidación se le representa con números negativos. Y cuando el elemento ha cedido electrones, se le representa con números positivos. Ese número entero es equivalente al número de cargas transferidas, es decir, al número de electrones transferidos. Continuando, la oxidación, aquí vamos a hablar un poco acerca de lo que son las reacciones oxidorreducción, más conocidas como reacciones redox. La oxidación se conoce cuando un elemento o compuesto pierde uno o dos más electrones. Generalmente, cuando una sustancia se oxida, pierde electrones y la otra sustancia que está recibiendo estos electrones se le conoce como el elemento reducido. Prácticamente este es el mecanismo que promueve este tipo de reacciones, más conocidas, como ya decía, como reacciones redox. Un átomo tiende a obedecer la regla del octeto. La regla del octeto, como ya hemos estudiado antes también, es la que sostiene que un átomo tiende a tener 8 electrones en su nivel más externo, más conocido también como capa de valencia.
Pero eso no siempre es así. Por ejemplo, para elementos como el hidrógeno solamente tiene un electrón y él tiende a estabilizarse en su capa de valencia con dos electrones. Es por eso que conocemos al hidrógeno elemental como H2, es decir, dos átomos de hidrógeno que están compartiendo sus dos electrones y de esta forma cada uno de ellos pareciera tener dos electrones en su capa de valencia, es decir, en su capa exterior. Pero en la mayoría de los elementos que nosotros que tenemos en la tabla periódica, estos buscan cumplir con la regla del octeto, es decir, esos 8 electrones en su capa exterior, o es decir, en su nivel de energía más externo. Los elementos químicos que en la tabla periódica tenemos, con respecto a su carga, pueden clasificarse de 3 formas, de la forma de cómo participan en una reacción química: en metales, en no metales, en gases nobles y en metaloides. ¿Qué pasa con el estado de oxidación de los metales? Por lo general, los metales presentan un estado de oxidación positivo, es decir, que son los elementos que tienden a ceder o aportar electrones para formar estos compuestos. Los no metales, por el contrario, son los elementos que ganan esos electrones. Es decir, que cuando nosotros tenemos un compuesto formado por un metal y un no metal, el metal va a transferir sus electrones más externos al no metal, ambos buscando cumplir con la regla del octeto. En el caso de los gases nobles es diferente. Los gases nobles tienen la configuración electrónica más estable, es decir, que ellos por sí solos ya tienen 8 electrones en su capa de valencia, de tal forma que estos elementos los podemos encontrar como monoatómicos. Los gases nobles, estos cuando participan, su estado de oxidación se les conoce como el estado basal de estos elementos, es el mismo estado de oxidación, es decir, casi nunca nosotros los vamos a ver participar en las reacciones químicas. Es por eso que se les conoce también como gases inertes. Los metaloides son un tipo de elementos que los encontramos entre los metales y no metales. Estos elementos pueden participar ya sea con estados de oxidación positivo o con estados de oxidación negativo, dependiendo con quién estén participando. Por ejemplo, si tenemos que un metaloide está participando con un elemento no metal, el metaloide va a tender a comportarse como un elemento más metálico. Es decir, va a tender a ceder sus electrones. Sin embargo, si un metaloide está participando con un metal, en este caso, pues se va a comportar como un no metal, ganando los electrones del metal. Para las reglas tenemos reglas realmente para asignar lo que son los estados de oxidación. Ese es un resumen prácticamente de esas reglas. Podemos tener otras aparte, pero al final creo que las podemos resumir en estas 7 reglas. La primera de ellos dicta que el estado de oxidación de todo elemento libre no combinado con otro es 0. Por ejemplo, ahí tenemos sodio. El sodio metálico va a tener un estado de oxidación 0 cuando solo lo tenemos como el muy elemento sin participar en un compuesto en donde existan otros elementos. Ahí tenemos también el caso del hidrógeno. El hidrógeno como un gas diatómico. Tenemos 2 átomos de hidrógeno y realmente ellos están compartiendo su electrón para cumplir con el estado mínimo de energía. Sin embargo, podemos ver ahí que su estado de oxidación también es 0.
¿Por qué no es más uno ni menos uno? Porque esos dos electrones tanto le corresponden a un átomo de hidrógeno como al otro. No podríamos decir de que un hidrógeno está con dos electrones y el otro con cero, sino que son electrones realmente compartidos. Y por esa razón asignamos un estado de oxidación cero para el hidrógeno diciendo de que esos electrones están compartidos entre ambos átomos y que pues no le corresponden ni a uno más electrones ni al otro, porque realmente tenemos átomos iguales. Si tuviésemos átomos diferentes, pues entonces la participación de los electrones sería diferente. Pero en este caso es igual. Así que siempre que nosotros tengamos una sola sustancia, a pesar de que esa sola sustancia esté compuesta por un átomo, dos átomos, tres o más átomos del mismo tipo, el estado de oxidación siempre va a ser cero. Otros ejemplos de estos son, por ejemplo, el oxígeno. Tenemos O2 y vemos de que igual su estado de oxidación es cero. Si tenemos sustancias como el ozono, tenemos O3, es decir, tres oxígenos para una misma molécula. En ese caso también el estado de oxidación es cero. Y a pesar de que están tres átomos, pero como ya dijimos, siempre que participen átomos del mismo tipo, el estado de oxidación para todos esos elementos va a ser el mismo y va a ser el estado neutro. Como segunda regla del estado de oxidación, se tiene que el hidrógeno siempre participa como más uno. Es decir, que el hidrógeno es la sustancia que cede su electrón a otros elementos, no así cuando tenemos un hidruro metálico. Si se recuerdan, los hidruros metálicos están formados por elementos del grupo 1A o elementos del grupo 2A con un hidrógeno. En ese caso, como los elementos del grupo 1A y 2A son elementos meramente metálicos, y el hidrógeno es un elemento gaseoso, en este caso el hidrógeno tiende a ganar, es decir, es más electronegativo que los elementos del grupo 1A como elementos del grupo 2A. Entonces este elemento tiende a ganar el electrón que es excedente de estos elementos. Por ejemplo, ahí está el hidruro de sodio. En ese caso, al sodio le sobra un electrón para cumplir la regla del octeto. Si el sodio tiene configuración electrónica del helio, es un elemento estable. Sin embargo, él tiene un electrón más. Entonces, este electrón se lo dona al hidrógeno y de esta forma es como tenemos este tipo de compuestos químicos. Bueno, para este caso, el hidruro de hidrógeno. Como tercera regla, tenemos que el estado de oxidación del oxígeno es -2 siempre que esté participando como un óxido. Si recuerdan, en la familia de los óxidos, teníamos que el oxígeno siempre participaba con -2, es decir, es capaz cada átomo de oxígeno de atraer hacia sí mismo dos electrones. Sin embargo, hay una excepción cuando tenemos el compuesto formado con oxígeno y flúor. ¿Por qué razón? Porque el flúor es el elemento más electronegativo que tenemos en la tabla periódica. De hecho, si se recuerdan, es en base a él que se define la escala de la electronegatividad. Como la electronegatividad era la fuerza, bueno, es la fuerza que un átomo tiene para atraer electrones hacia sí mismo, en este caso vemos de que el oxígeno participa con un estado de oxidación positivo y el flúor con un estado de oxidación negativo. En el caso de los peróxidos, el oxígeno participa con
un estado de oxidación -1, en los superóxidos con -1/2, y en el caso de los ozónidos con -1/3, que realmente son muy pocos los compuestos de este tipo. Por ejemplo, ahí tenemos el fluoruro de oxígeno. El flúor está con valencia -1. Dos átomos de flúor tienen valencia -1. Entonces, por lo tanto, el oxígeno tiene valencia +2 para cumplir con la estabilidad de las cargas. Como cuarta regla del octeto se tiene que el estado de oxidación de un elemento metálico, de un compuesto iónico, siempre es positivo. Esto ya lo mencionábamos anteriormente, ¿verdad? En los compuestos covalentes, el número de oxidación negativo se asigna al átomo más electronegativo y todos los demás son positivos. Esa regla afirma realmente lo que acabamos de mencionar con el caso del oxígeno. El elemento más electronegativo al final es el que va a terminar atrayendo los electrones hacia sí mismo, aun cuando este compuesto sea covalente. Que si se recuerdan, ¿verdad? En los compuestos covalentes son tipos de compuestos en donde los electrones se comparten, pero ¿quién va realmente a tener más participación? Es decir, ¿quién los tiene más cerca de sí mismo? Es el elemento que tiene un número más electronegativo. Por lo tanto, es al que nosotros le vamos a asignar un número negativo. Como regla número 6, la suma algebraica de los estados de oxidación de los elementos de un compuesto debe coincidir con el principio de conservación de carga. Bueno, esta regla la vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva, porque realmente hay que verla con algunos ejemplos. Como regla número 7, la suma algebraica de los estados de oxidación de los elementos de un ion poliatómico es igual a la carga del ion. Y eso está más que claro, ¿verdad? Al final, esta regla número 7 coincide con la regla número 6, a diferencia de que en este caso ya no va a ser 0, sino que va a ser la carga del ion. Bueno, continuando, otros aspectos a considerar es que para cualquier elemento, el máximo estado de oxidación es el correspondiente al número del grupo. Ahí está señalado realmente los grupos A, pero realmente también puede ser el grupo B si tenemos el caso de los metales de transición. En los demás elementos siempre va a coincidir con el número del grupo 1A, a excepción de los elementos no metálicos, para los cuales vamos a escribir el número del grupo restado de 8 y eso nos va a dar el estado de oxidación del elemento, que es el que ahí podemos ver más abajo. El mínimo estado de oxidación posible de un elemento es 4- y lo tienen algunos de los elementos del grupo 4A, que es el grupo de los carbonoides. Como ya mencionábamos anteriormente, los elementos del grupo 1A y elementos del grupo 2A son los que poseen los estados de oxidación 1+ y 2+, que son los elementos alcalinos y alcalino-térreos. Aquí tenemos una presentación de los estados de oxidación de la tabla periódica con respecto a los grupos de esta. Como ya hemos visto, la tabla periódica se suele dividir de dos formas, subgrupos, numerándolos del 1 al 18 o también separándolos como grupos A y grupos B. El principio de conservación de la carga del que anteriormente mencionamos enuncia que la suma algebraica de los estados de oxidación por su respectiva cantidad de átomos en un compuesto químico es 0. Bueno, este principio de conservación de la carga es para sustancias
cuando nosotros hablamos de sustancias o compuestos químicos, pero cuando nosotros hablamos de iones poliatómicos, en vez de cero, ahí vamos a tener el estado de oxidación del ion poliatómico. Aquí tenemos unos ejemplos de estados de oxidación en los que podemos ver que se cumple la ecuación anterior. Para el caso del cloruro de sodio, se requiere de 2 átomos de sodio y una molécula de cloro para formar 2 unidades fórmulas de cloruro de sodio, en donde vemos que los 2 átomos de sodio aportan 2 electrones a la molécula de gas cloro, y de esta forma tenemos las 2 unidades fórmulas que ahí vemos como 2Na más 1 más 2 cloros menos 1. Esto, si nosotros aplicamos la regla anterior, podemos ver que se cumple, ¿verdad? Estado de oxidación del sodio, que es más 1, multiplicado por el número de átomos, que en este caso tendríamos 2, más, porque es la sumatoria, como lo dice el principio, pues, más el estado de oxidación del cloro, que es menos 1, por el número de átomos, que es 2, nos va a dar igual a 0. Después vamos a ver un ejemplo que está ahí con números. En el caso del óxido de aluminio 3, se requieren de 4 átomos de aluminio y 3 moléculas del gas oxígeno para formar 2 unidades fórmulas de este compuesto. Vemos que en un inicio cada uno de los átomos de aluminio, como los átomos de oxígeno, están con estado de oxidación 0. Luego, los aluminios, cada átomo es capaz de compartir 3 electrones, por lo que se comparten un total de 12 electrones. Cuando decimos 4 aluminios por 3 electrones compartidos por cada uno de ellos, tenemos 12 electrones compartidos a las 3 moléculas de oxígeno que se rompen, teniendo 6 átomos de oxígeno en donde cada uno ha ganado 2 electrones. Si 6 átomos de oxígeno han ganado 2 electrones cada uno, vemos que es un total también de 12 electrones ganados, por lo que una vez más vemos que se cumple el principio de conservación de la carga. En esta ocasión, como ya mencionaba, tenemos formadas 2 unidades fórmula. Aquí tenemos otro ejemplo, el caso del cloruro de magnesio. Igual el magnesio es un metal, por lo que va a ceder 2 electrones. Y en el caso del cloro, que es un no metal, y que participa con un estado de oxidación menos 1. Si bien recordamos, el cloro es uno de los elementos del grupo de los halógenos, por lo que es capaz solamente de atraer así un electrón cuando nosotros tenemos compuestos binarios. En compuestos ternarios, pues probablemente va a estar con otro estado de oxidación, pero en compuestos binarios participa con un estado de oxidación menos 1, por lo que se requieren 2 átomos de cloro con 1 de magnesio para formar esta unidad fórmula que es iónica. Ahí podemos verlo. Se cumple de nuevo el principio. Ahí está la sumatoria. En la parte de abajo aparece un signo más, ya que solamente hay 2 tipos de átomos participando. Si fueran 3, pues aparecerían una suma de 3 elementos, pero en esta ocasión solamente son 2. Y vemos que nuevamente el principio de conservación de la carga se cumple. Acá presentamos la tabla periódica con los estados de oxidación más frecuentes de los elementos. Podemos ver que a la izquierda
que encontramos los elementos del el grupo 1A, el grupo 2A, bueno, así sucesivamente, ¿verdad? Pero en el caso del grupo 1A, todos los elementos, excepto el hidrógeno, tienen siempre como uno más, es decir, que son capaces de dar solamente un electrón, de aportar un electrón cuando estos forman enlaces químicos. ¿Por qué aparece ahí el hidrógeno como uno más y del otro lado aparece como uno menos? Si bien vemos la leyenda ahí, han puesto una leyenda para el caso del azufre, en hidruros no metálicos o sales binarias aparecen del lado izquierdo el estado de oxidación que un elemento puede tener, por lo que ahí aparece el hidrógeno. Y si bien recordamos, en los hidruros metálicos el hidrógeno actúa con estado de oxidación 1 menos. De ahí podemos ver que a medida que nos movemos hacia la derecha, bueno, en el caso de todos los metales de transición, estos participan siempre con estado de oxidación positivo, es decir, que ceden electrones. Y cuando llegamos a los no metales, por el otro lado de la tabla periódica, los estados de oxidación por lo general son negativos, excepto en el caso de los metaloides, en donde tenemos ahí elementos como el boro, el silicio, el arsénico, en donde pueden participar ya sea con estados de oxidación positivo o negativo, en el caso del carbono también nitrógeno, dependiendo con quién estén participando. Si son compuestos covalentes, podrían ser positivos o negativos. Y el flúor siempre va a tener un estado de oxidación 1 menos o 0 cuando tenemos el gas flúor, pero en el caso de que tengamos compuestos de flúor, pues dado que es el elemento más electronegativo, va a ser siempre quien va a estar atrayendo un electrón hacia sí. Pasamos a una sección de preguntas. En la sección de preguntas vamos a resolver igual otros ejemplos. Como una pregunta número 1 tiene, ¿cuál es el estado de oxidación del manganeso, del elemento manganeso en el óxido de manganeso? En el dióxido de manganeso 7, ahí vemos, ¿verdad? Bueno, en este caso, primero que nada, es un compuesto binario y es un óxido. Si bien recordamos, en el caso de los óxidos, en los óxidos el oxígeno siempre va a participar con un estado de oxidación 2 menos. Por lo que si se tienen 7 átomos de oxígeno y cada uno con un estado de oxidación 2 menos, significa que 2 por 7 son 14 electrones los que se han transferido a partir del manganeso, y tenemos 2 átomos de manganeso, entonces significa que 7 electrones de cada manganeso se han transferido. Entonces vemos ahí de que el literal C es el que corresponde a la respuesta correcta. También no olvidemos de que en el caso de compuestos binarios, el estado de oxidación va a ser el que tiene el número, va a ser igual al número de átomos del otro elemento contraparte en la unidad fórmula. En la pregunta número 2 tenemos ahí que señalar, dice, el estado de oxidación del cobalto. Y nos dicen que en ese compuesto del azufre tiene un estado de oxidación como 2 menos. Pues fácilmente, ¿verdad? El cobalto es un elemento metálico y el azufre en este caso es el no metal. Vemos de que tiene estado menos 2. También, como es un compuesto binario, pues fácilmente vamos a saber de que el cobalto está transfiriendo 3 electrones cada átomo de cobalto, para que se cumpla siempre el principio de la equivalencia de cargas. En el caso del numeral número 3, dice determinar el estado de oxidación del carbono.
en el bicarbonato de sodio. Bueno, pues en este caso, la forma más sencilla es que sabemos de que todo el compuesto, en este caso ya no es un compuesto binario, ya es mucho más difícil porque ya no es solo cruzar los números y saberlo, sino que hay que saber que todo el compuesto tiene un valor de igual a cero, ¿verdad? Para que se cumpla el principio. Y sabemos de que el sodio y el hidrógeno aportan un electrón cada uno de estos. Otra cosa que también sabemos es que la carga del ion carbonato es igual a 2 menos. Entonces, vamos a separar el ion carbonato de las otras especies químicas que son el sodio y el hidrógeno y nos vamos a quedar que si sabemos de que el oxígeno tiene un estado de oxidación de 2 menos y que hay 3 oxígenos, entonces significa que ellos han ganado 6 electrones en total. Y si las otras dos especies han aportado un electrón cada uno, entonces el carbono pues va a tener que haber aportado 4 electrones, por lo que su estado de oxidación va a ser 4 más. Luego dice en el numeral número 4, determine el estado de oxidación para el manganeso en el permanganato de potasio. Bueno, acá, en este caso, para el caso igual ya no tenemos una molécula o un compuesto binario, este es un compuesto ternario. El potasio va a aportar un electrón y en el caso el oxígeno, el oxígeno pues ya sabemos con qué carga con qué estado de oxidación está participando, que es 2 menos, por lo que 4 por 2 menos hace un total de 8 electrones. 8 electrones ganados. Uno de estos los ha transferido el ion potasio, por lo que el manganeso ha transferido 7 electrones, así que vemos de que en este caso el estado de oxidación del manganeso va a ser 7 más. Y de ahí, como último numeral ahí tenemos, dice que indique el estado de oxidación del oxígeno en cada una de las siguientes especies. Podemos ver ahí que la primera especie que aparece es el oxígeno molecular. Y como ya decíamos, en todas las especies, en todas las sustancias que sean elementales, el estado de oxidación de ese elemento va a ser igual a 0. Por lo que podemos descartar de una vez el literal B como el literal C. Y solo nos queda el literal A y el literal D, entre los cuales puede ser. De ahí vemos que la siguiente especie química que aparece ahí es el fluoruro de oxígeno. Recordemos que en el caso del fluoruro de oxígeno, a pesar de que estos dos elementos ambos son no metálicos, debemos de tener en cuenta qué elemento es más electronegativo. Y bueno, en este caso pues es el flúor, así que el flúor va a estar ganando los dos electrones que el oxígeno va a tener que transferirle. Por lo tanto, el estado de oxidación del oxígeno no va a ser 2 menos, sino que va a ser 2 más. Y de ahí la otra sustancia que aparece ahí, la otra especie química, es el peróxido de potasio. En el caso de los peróxidos, recordemos que el oxígeno participa con un estado de oxidación de 1 menos y que también pues el potasio participa con un estado de oxidación 1 más. Así que de una vez podemos ver
que entre el literal A y el literal D, solo el literal A cumple con las condiciones en donde el oxígeno está como, bueno, es prácticamente el literal A el que cumple con todas las condiciones de las especies químicas anteriores. Bueno, esto ha sido todo por este tema. Espero haya quedado bastante claro. Es un tema bastante corto, pero que es necesario comprender para el manejo de la química inorgánica.